Bueno, nos encontramos con el doctor Eduardo Chacón, él es abogado del municipio de Yopal y hoy tiene pues un tema para aclarar frente a una de las capturas que se fue presentada el día de hoy por la Policía Nacional. Doctor Chacón, ¿cuál es pues es ese pronunciamiento que usted tiene frente a su defendido y pues la rueda de prensa que fue emitida hoy por la Policía Nacional? Gracias, Claudia. Gracias, Martín. Efectivamente, en el día de hoy estuve atento a la rueda de prensa que realizó el coronel, el comandante de la policía de Casanare, donde hizo una rueda de prensa indicando unas capturas que se habían hecho y en esas capturas se habló de un prohijado, el señor Diego Alejandro Berrocal Pérez. La situación es lo siguiente, la sinopsis que tenemos de este proceso es que a Diego se le ordenó, el fiscal 17 EDA ordenó una captura, la cual se tramitó ante el juzgado promiscuo municipal de Recetor el 5 de abril de ese año. Se hizo efectiva el 29 de abril, donde se capturó al señor Diego Alejandro Berrocal en la ciudad de Yopal Casanare. Posteriormente se lleva a Diego Berrocal a las audiencias de control de garantías ante el juez, ante el juzgado segundo penal municipal de control de garantías de la ciudad de Yopal con la doctora Sonia, en donde se hicieron básicamente tres audiencias. La primera audiencia fue legalizar la captura, que era por una orden de captura. La segunda audiencia es la que se llama traslado del escrito de acusación, porque se hace del proceso abreviado, no es ley 600, no es ley 906, sino proceso abreviado. Entonces lo que se hace en esta audiencia es trasladar el escrito de acusación con todos los elementos materiales probatorios que tiene la fiscalía en este proceso. Y posteriormente el señor fiscal solicita la medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural porque considera él que tiene los argumentos para poder solicitarla, y en el análisis que hace la señora juez, efectivamente se le concede al señor fiscal la privación de la libertad intramural a Diego Alejandro de Rocal. Hasta ahí es lo que se lleva en este momento del proceso. Ya posteriormente la Fiscalía 17 EDA, después de haber presentado el escrito de acusación, lo que se envía el proceso a un fiscal de conocimiento, que en este caso es la Fiscalía décima local de la ciudad de Yopal, que es la que continúa con el proceso, que lo que sigue es hacer una audiencia concentrada, posteriormente el juicio y por último la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria dependiendo de los elementos materiales probatorios que existan tanto en la Fiscalía como en la defensa. ¿Por qué tipo de delito es presentado este joven Berrocal ante las autoridades? El delito que comete, que supuestamente cometió Diego Alejandro Berrocal, es un delito que está tipificado en el Código Penal, que es el hurto calificado y agravado. Y el agravante tiene un ítem que es el inciso 10 por coparticipación. ¿Qué tipo de pruebas aportaron las autoridades que lo presentan a este proceso de judicialización? Básicamente, las pruebas reina que tiene la Fiscalía sobre este proceso es unos videos que se pudieron aportar al proceso, donde se puede visualizar la moto de la víctima, posteriormente la moto de las personas que iban detrás de ella y por último cuando la víctima se le rapa el bolso y es arrastrada. Los mismos videos que fueron presentados el día de hoy. Sí, efectivamente, dentro del el procedimiento que hicieron hoy de la rueda de prensa, se observó que se presentaron unos videos que hacen parte de este proceso y que todavía no han sido objeto de debate dentro del proceso que se adelanta contra Diego Alejandro de Rocal. Esto podría entorpecer precisamente pues todo el proceso judicial, haber enseñado esas pruebas antes, o no implica para nada de pronto que se altere el delito que él cometió y que se pueda quizás interrumpir la audiencia. Tiene sus incidencias porque únicamente las pruebas se tienen que presentar ante el juez de conocimiento, se debaten y se hace el interrogatorio y el contrainterrogatorio, y esas pruebas como tal no han sido objeto de ese debate. Entonces, por haberse presentado, haberse sacado a la luz pública esas pruebas, pues se vuelven ilícitas. Entonces, uno como abogado puede solicitar
que se excluye esa prueba por ilicitud, por ya haber sido publicada y ya pierde el conocimiento y pierde la imparcialidad del señor juez porque ya esas pruebas han sido contaminadas. Al perder la custodia que pues se da en estos casos para estas pruebas, tendría que ver algo con el delito si sí se cometió, si sí se comprueba en el video que esta persona sí participó en este hecho delictivo, así de pronto haya sido publicado antes. El inconveniente está en que si la prueba se vuelve ilegal, entonces no es objeto de debate, entonces la fiscalía perdería esa posibilidad de demostrar el delito como tal. Puede perder un proceso la fiscalía por esa contaminación de pruebas que se presenta antes del debate que se debe hacer ante el juicio. Doctor Chacón, en medio de la rueda de prensa, la policía hizo una serie de revelaciones o entregó información sobre antecedentes de estas personas, de estos 6 capturados, habló de 50 y no sé cuántas anotaciones de procesos activos y demás. En el caso específico de este joven Berrocal, hizo referencia a su presunta participación en 10 hechos delictivos en el año 2025, de los cuales 4 ya tenían actividad o estaban activos judicialmente. En ese sentido, ¿qué pasa con todo ese antecedente o todas esas informaciones adicionales que entregan las autoridades que pareciera que incrementaran los niveles de peligrosidad de este ciudadano? Pues básicamente uno tiene que remitirse a la información que reposa en la Fiscalía, que es la información a nivel nacional, que es el sistema SPOA, donde se lleva toda la información sobre los procesos que se adelantan contra una persona. Para el caso de Diego Alejandro Berrocal Pérez, solamente existen 4 procesos vigentes, todos por hurto calificado, unos agravados, otros calificados, pero todos están vigentes. Y dentro de esos 4 procesos hay 2 que están ya en etapa de juicio, que es lo que les había mencionado anteriormente, que está en la Fiscalía Décima, que es la que maneja la fase de juicio, y son procesos que se pueden llegar a terminar anticipadamente por unas negociaciones que se pueden hacer con la Fiscalía y que están contempladas en la ley. Son legales esos procedimientos y se pueden hacer. Entonces, cuando se inflan las cifras, pues se le da un grado de peligrosidad más de lo que supuestamente se tiene y de pronto la concesión que se queda para la comunidad, pues es una situación muy compleja. En este caso particular, escuchaba yo que hasta la dirección de la casa materna se mencionó dentro de la rueda de prensa. Esto afecta porque, como les decía anteriormente, la familia de Diego Alejandro Berrocal pues se ve afectada como familia porque pues ya saben dónde es la dirección de Diego y pueden tener represalias contra la casa de Diego Alejandro Berrocal, que no se debería hacer porque, por lo que digo, estamos ante una persona que tiene una presunción de inocencia. Hasta el momento hay una presunción de inocencia. Solamente hay una culpabilidad cuando un juez de la República emite un fallo condenatorio. Del resto no. Con lo que hicieron hoy, el comandante de la policía, en la rueda de prensa, mostrarlos públicamente a los muchachos, pues le está vulnerando, además de la presunción de inocencia, le está vulnerando el derecho a la intimidad, que inclusive la Constitución y la misma jurisprudencia ha mencionado eso. Son casos muy excepcionales donde se puede presentar públicamente una persona que hasta ahora está iniciando un proceso. Y los derechos de las víctimas, de esas mujeres que han sido, cuyas vidas han sido puestas en riesgo por esas conductas que, pues tenemos que decirlo así, presuntamente han cometido estas personas, de las cuales hay evidencias de testimonios, hay evidencias fílmicas, hay evidencias de videos, etcétera, etcétera. Esos derechos no son contemplados porque al fin y al cabo ellos están en riesgo por esas conductas de estas personas. Los derechos de las víctimas siempre se tienen en cuenta dentro de los procesos que se adelantan y es precisamente la víctima tiene el derecho a ser asistido a un proceso penal, bien sea a través de un abogado particular o bien sea por un abogado que le asigna a la Defensoría del Pueblo. Siempre en cualquier negociación que les hablaba anteriormente, un preacuerdo, un principio de oportunidad, una mediación, siempre hay que tener en cuenta a la víctima que tiene que participar dentro del proceso para que se tenga validez lo que se haga o si no, no tiene validez. La víctima
Si llegamos al caso de una sentencia condenatoria, la víctima tiene un espacio que se llama indemnización y reparación integral a víctimas, que es un proceso aparte que se lleva donde la víctima va a decir, mire, ese delito cuesta tanto para mí, la indemnización económica vale tanto, por perjuicios materiales y morales, se le va a tener en cuenta. Y si se hace antes de una sentencia, la víctima puede decir, mis daños y perjuicios cuestan tanto. Y si yo quiero hacer un preacuerdo, pues tengo que pagarlo para poderlo hacer, o si no, no lo puedo hacer. Dice la norma que debe garantizarse, pagarse el 50% como mínimo y garantizarse el otro 50% de alguna manera para poder hacer preacuerdo, o si no, no se puede hacer. Entonces, por eso es que las víctimas siempre van a tener participación dentro del proceso y siempre van a conocer qué se va a hacer dentro del proceso, porque si no hay participación de la víctima, no se puede hacer preacuerdo, no lo pueden verificar y no lo pueden aceptar un juez de la República. Chacón, hace algún tiempo cuando se presentó esta misma modalidad y se encontraba acá precisamente el fiscal Encinales, John Freddy Encinales, se había cambiado la modalidad de este delito, se sindicaba a estas personas por tentativa de homicidio, precisamente por las lesiones, por la gravedad de este delito y las secuelas que dejaban las víctimas. En este caso, esto era legal porque pues se hacía o en este caso está siendo muy flexible las autoridades. Conocemos su condición como abogado, pero esto se permite precisamente dentro de esas audiencias, no es más fácil precisamente para poder que se tome una justicia y se haga una reparación adecuada a las víctimas que en muchas ocasiones quedan quizás con una condición compleja para toda su vida. Claudia, lo importante no es el hecho como lo plantean, sino lo que dice la norma en cuanto al delito. Entonces, si vas a mirar qué dice el Código Penal con respecto al homicidio, pues vamos a encontrar unos verbos rectores y vamos a encontrar la estructura del delito como tal. Cuando uno habla de tentativa, un homicidio tentado, es porque no se consumó el hecho. Y no se consumó el hecho por causas externas a la persona imputada. Pero, ¿qué es lo que habla por ejemplo, del homicidio? El tentativa de homicidio. Que si no fuera atendido oportunamente, esa persona fallece. Ahí hay una tentativa. Pasó en un caso. El caso, tenemos varios casos. Por ejemplo, el caso, me acuerdo ahora, el caso de Alcosto, de la 24, que ahí falleció la señora. Pero solamente si se dan esos requisitos y la estructura del delito enmarca, pues uno puede hablar de tentativa. Pero de lo contrario no habría tentativa, puede presentarse y en este caso podemos hablar de pronto unas lesiones personales, porque ya están certificadas por medicina legal. Sí, son 12 días de incapacidad que hay. Pero igualmente todo tiene que tener su debido proceso. ¿Y su debido proceso qué es? Una denuncia penal por estos hechos, que no la hay. ¿Sí? Volviendo al caso específico de Berrocal, esa exhibición de la persona y de la prueba que realizó hoy la policía podría poner en riesgo o alterar de alguna forma el curso del eventual juicio en contra de este ciudadano. Yo considero que sí, y lo considero en el sentido de que primero se está haciendo una vulneración de la presunción de inocencia, como les indico anteriormente, únicamente es culpable cuando hay una sentencia condenatoria por parte de un juez de la República. Segundo, que al exhibir pruebas que todavía no se han debatido dentro de un proceso, pues se vuelven ilícitas. Y cuando hay ilicitud, pues uno como abogado pues tiene que solicitar que se excluyan del proceso. Y si de pronto la fiscalía no tiene más pruebas relevantes o pruebas contundentes, pues se queda sin prueba. Voy a ponerles un caso concreto para que me entiendan lo que digo. En los casos de violencia intrafamiliar, ¿quién es la víctima? Pues la mujer de la persona o el esposo. La pareja, la agresión. la pareja. ¿Y qué pasa si la pareja va y dice al fiscal, señor fiscal, yo no quiero ser testigo de la fiscalía, no quiero ser testigo de cargo de la fiscalía? ¿Qué le pasa a la fiscalía? Pues no puede hacer ningún proceso porque se le cae su prueba. En estos casos pasa lo mismo. Si solo esa prueba es la que demostraba que el hecho ocurrió, pues se puede caer la prueba y se puede caer el proceso. Aunque en la visión que uno tenga puede decir, pero el hecho sucedió, sí, pero
se parrandearon el proceso. Es lo que yo quiero que entiendan. Yo estoy en contra de la institucionalidad, estoy en contra de los procedimientos que hacen que a veces son irregulares por la ligereza o por demostrar que se están dando resultados, cometen esas imprecisiones que afectan los procesos y tienen incidencias penales y tienen incidencias disciplinarias estas actuaciones que se hacen de esta manera. Entonces, al llamado a eso, que tengan mucho más cuidado en la información como la presentan, que vayan a la realidad del proceso antes de emitir un concepto o dar una información sobre un procedimiento como este. Inmediatamente después de conocerse la rueda de prensa, la Fiscalía emite un comunicado de prensa donde menciona a estos dos ciudadanos capturados, a Berrocal y a Condorito, su supuesto cómplice en el delito, en donde ratifica el hecho de cómo se dio la medida de aseguramiento, de la no aceptación de cargos y demás. A pesar de ello, continúa de todas maneras el cuestionamiento de ustedes hacia la legalidad de cómo fue presentado el proceso hoy ante los medios de comunicación. Sí, el procedimiento sigue siendo ilegal. Y el procedimiento sigue siendo ilegal porque es que no lo dice el abogado, lo dice la Corte Constitucional, que se vulneran derechos fundamentales como el principio de la inocencia y el derecho a la intimidad. Están respaldados por una norma constitucional y hay que respetarlo. Entonces, lo que nosotros siempre hemos dicho, el procedimiento debe hacerse, debe anunciarse qué sucedió, pero no exponer a las personas porque en muchos casos puede que hayan casos en que efectivamente ocurrió el hecho y la persona es la que posiblemente cometió el delito, pero hay casos en que no, y son muchos, y ya después de que salga a la luz pública un tema de esos, ya para volver esa situación ya es imposible, entonces afectan a las personas, entonces para evitar ese problema es mejor dar información tal como lo permite la norma, que ellos sí pueden emitir un concepto, pueden decir, mire, hubo tales capturas de tales personas, tales hechos, la información como está reposa. Antecedentes que tienen en el SPOA. El SPOA, ahí hay antecedentes del SPOA que el SPOA es a nivel nacional, y lo que diga el SPOA es porque existe, del resto no. Aquí en el SPOA usted va a encontrar cuando dice los procesos están vigentes o cuando están inactivos. Entonces, cuando están inactivos, están archivados. No se puede hacer nada con esos ya por esos procesos, solamente con los que están activos. Entonces, por eso es que yo llamo la atención a eso, a que tengan más cautela en la información que le dan para no tener afectaciones tanto a la persona como al proceso como tal. Que es lo que uno siempre busca, es que el proceso continúe su cauce y no la integridad del proceso. Y que no se envíen esos conceptos a la población. Nosotros sabemos que la situación en Yopal se ha incrementado mucho el tema del hurto, muchos temas que han hecho que la comunidad se sienta afectada. Nosotros hablábamos con algunos amigos sobre el tema del tren de Aragua, que para la policía y para otras instituciones no existe, pero se ha visto que el tren de Aragua tiene ya presencia muy fuerte en la Fortaleza, tiene presencia muy fuerte en Caño Seco, tiene presencia muy fuerte en Pajonal, la Resistencia. Es tanta la presencia de que existen muchos hechos violentos y se han denunciado y se han dicho, ojo, porque al lado del intercambiador hay gente enterrada. Y sin embargo todavía no se ha hecho nada sobre eso, verificar esta información. Pero el tren de Aragua sí está operando en Casanare y en Yopal especialmente sí está operando. Entonces, eso hay que tenerle cuidado porque eso ha hecho incrementar mucho el tema del narcotráfico y además de los hurtos, es parte de ese tema. Las autoridades son grupos que se hacen pasar por el tren de Aragua para atemorizar la comunidad. Ustedes como abogados que asisten diariamente a audiencias, ¿han podido escuchar en esas mismas audiencias que sí es real que el tren de Aragua se encuentra en el departamento de Casanare y sobre todo en el municipio de Yopal? Pues básicamente uno se da cuenta, hay dos situaciones que uno tiene que manejar ahí. Uno es el tema de las extorsiones, pero básicamente todas las extorsiones que nosotros hemos detectado se están generando desde las cárceles, tanto de Yopal como de diferentes cárceles, se están generando muchas extorsiones. Pero el tema del tren de Aragua, cuando uno habla del tren de Aragua es porque ve un grupo de hombres que están armados, y si están armados con armas de largo alcance, granadas, pistolas, es porque es un grupo organizado. No cualquiera puede tener
una granada o no cualquiera tiene una arma de largo alcance. Es porque existe una estructura ya sólida, económica, que está funcionando y está operando. El Tren de Aragua básicamente se dedica a eso, a operar en sitios específicos donde está llevando el control de la droga y el control de otras actividades como la prostitución en Parque La Estancia y otras actividades que son ilegales y las están manejando ellos constantemente.